Buenas nuevas para todos, queridos amigos fetevidentes. Estamos alegres de su sintonía. Padre, buenas nuevas. Buenas nuevas, hermana. ¿Cómo Feliz le va? Navidad, feliz Epifanía. Feliz todo. Feliz Todo. todo. Todavía tenemos algunos elementos de Navidad. Claro Porque que sí. apenas el 12 pasado, domingo, terminó, pero todavía el ambiente está, ¿no? Hasta el 2 de febrero. Exactamente. Que es tiempo ordinario o tiempo entre años, pero siempre la iglesia le da mucho énfasis también a la presentación del niño Jesús en el templo, 40 días después del 25 de diciembre. Y que también es el Día de la Vida Consagrada. El Día de la Vida Consagrada, por supuesto, Sí, of course. también el febrero también se acerca la fiesta de la Virgen de Lourdes, que también en Panamá es muy venerada, pues. Así que ya nos estamos preparando también a estas esperas, ¿no? De todas estas fiestas que vienen. Y bueno, también esa presentación del niño Jesús, todavía estamos como en esa infancia de él, pues. Todavía seguimos, como usted dice, en esa fiesta y en esa meditación del niño Jesús, ¿no? Porque todavía estaba con sus padres. Así es. Padre, ¿de qué vamos a hablar hoy? No sé, dígame usted. Bueno, un pajarito me sopló que podíamos hablar de las intenciones de la misa. Ese tema a mí me parece muy importante porque la gente no sabe por qué pueden solicitar una Eucaristía. Primero que todo, hay que quitar ese concepto de que yo mando a decir una misa. Tú no puedes mandar a decir una misa, no puedes. Tú puedes dar una ofrenda a la iglesia porque el sacerdote va a considerar una intención tuya como fiel, ¿no? Entonces ahí tenemos que empezar con esto. O también hay gente que dice, voy a pagar la misa. O llegan a la iglesia y dicen, ¿cuánto cuesta la misa? Claro. O sea, la misa no se puede pagar. Primero que todo, y eso sería el pecado de simonía. Comprar los sacramentos, pagar por los sacramentos. O por objetos benditos también. Vender los sacramentos, eso es simonía. Padre, Los sacramentos no se pagan. Tú das una ofrenda a la iglesia por el servicio que la iglesia te hace. Simonía, el pecado de mago, el Simón, que quiso comprar el poder que los apóstoles tenían para hacer magia. Entonces de ahí viene el pecado de simonía, o sea, ese es el término. Entonces no se puede comprar la misa, no se puede comprar los sacramentos, no se venden los sacramentos. Tú das una ofrenda. Por eso se habla de aranceles, ¿no? Y no de pago. Ahora, en cuanto a las intenciones de la misa, hay que aclararlo lo primero, ¿no? Cuando el sacerdote va a celebrar la Eucaristía, y por eso el diácono no puede ofrecer la liturgia de la palabra equiparándola a la Eucaristía. Yo lo he dicho varias veces. Yo recuerdo cuando era profesor en el seminario, yo le decía a los seminaristas ya de años superiores, cuando ustedes sean sacerdotes y un diácono celebra la palabra y tiene las intenciones de que los fieles querían que se las lleven a ustedes y ustedes celebran la misa por esas intenciones, porque no son válidas las intenciones de una liturgia de la palabra como Eucaristía, no se aplican, porque en la Eucaristía el sacerdote está ofreciendo el sacrificio de Cristo. En la liturgia de la palabra no hay sacrificio, pero eso no es lo mismo una liturgia de la palabra o un culto de evangélico, una asamblea de oración o un grupo de oración, ni siquiera el rosario, ni siquiera las laudes o vísperas que tú puedes hacer por un difunto o por cualquier intención que ofrecer la Eucaristía. Entonces también hay personas que dicen la misa del diácono. El diácono no celebra la misa.
un diácono no celebra misa, el único que celebra la Eucaristía, el sacerdote y el obispo. Entonces, cuando el sacerdote va a celebrar la Eucaristía, el sacerdote tiene en su corazón desde el principio una intención. Entonces, él ofrece la Eucaristía por esas intenciones que tiene el corazón. Eso es de derecho canónico. Cada vez que el sacerdote celebra la Eucaristía, debe ofrecer la Eucaristía por una intención particular. Ahora vamos a hablar cuáles son esas intenciones. Claro, desglosarlas, ¿no? Claro. Entonces, el diácono no celebra misa. Un diácono puede decir, yo voy a ofrecer esta liturgia de la palabra por estas intenciones. Él puede decir, yo voy a orar en esta liturgia de la palabra por estas intenciones, pero esas intenciones no convalida la intención de una misa, no se equipara a la intención de una misa. Yo cuando trabajaba en Chorrera, yo lo decía, ustedes vayan, le decía a los ministros de la palabra, tomen todas las intenciones en la liturgia de la palabra, oren por esas intenciones, pero me la traen a mí, y entonces nosotros aplicamos esa misma, aunque las personas no estén, aplicamos esas mismas intenciones en el momento de la Eucaristía. No se puede engañar a la gente. Es decir, el diácono ya celebró la misa por el difunto. Si puede orar por el difunto, por supuesto. Yo puedo hacer el rosario por el difunto. Pero no se puede equiparar una liturgia de la palabra, un rosario, por una Eucaristía. O sea que lo correcto es decir, vamos a ofrecer la misa. Cuando uno llega a la sacristía. No, es la intención en sufragio. En sufragio, por el alma de. Ahora, el diácono o el ministro del acólito, cuando comienza la Eucaristía, puede decir, las intenciones de esta Eucaristía son tan, pero el sacerdote debe tener esas intenciones en su corazón. A veces pasa que estamos por la mitad de la misa y llega alguien y presenta la intención. No se puede. Yo lo digo varias veces, pero la gente como no estudia derecho canónico, ni estudia moral, ni estudia liturgia, ni estudia... Bueno, no tienen tampoco por qué estudiar todo esto. Entonces uno se los dice, ya cuando la Eucaristía ha empezado no puede llegar y poner una intención allí, no se puede. Eso es desde el principio, porque es toda la celebración que el sacerdote va a ofrecer por esa intención o esas intenciones. Ahora, viene el punto, ¿no? Cuando una persona quiere que el sacerdote, hay que presentar así el asunto, quiere que el sacerdote ofrezca el sacrificio de Cristo por nuestros pecados, por una intención particular, eso se hace en una oficina parroquial, y las secretarias o los secretarios o los que estén allí deben saber cuáles son esas intenciones, no puede ser cualquier intención. Y también hay que ponerlas debidamente en esa hojita que se lee antes de la misa. Claro, y tener las secretarias también como qué intenciones se pueden, pues, y cómo también escribirlas, porque también eso es otro error, ¿no? Es un problema. Yo me acuerdo una vez, cuando era párroco en la iglesia de San Francisco de Asís, en el casco antiguo, que llegaban personas ahí, incluso pidiendo una Eucaristía por la salud de un perro. Y a mí me llegó esa intención, padre, mire, yo vengo, aquí yo no puedo ofrecer una misa por el perro. No. O por el alma del perro, peor todavía. Ay, no. ¿Cómo voy a ofrecer el sacrificio de Cristo por nuestros pecados por eso? No. No se puede. Ahora, es tradición en la iglesia de los primeros siglos ofrecer la Eucaristía por el alma de los fieles difuntos. Eso sí. ¿Por qué? Si los difuntos están en el purgatorio, ofrecer la Eucaristía por esos difuntos hace, ¿verdad?, que el difunto pueda aminorar su pena en el purgatorio. No hablamos de tiempo porque el tiempo es una medida de nosotros en la tierra y allá son otras realidades. Entonces,
la pena que está pagando en el purgatorio se puede disminuir, porque esa es tradición en la iglesia y sabemos que son eficaces las oraciones que se hacen por los difuntos. Esas oraciones son el rosario, liturgia de las horas, las peregrinaciones, los ayunos, las indulgencias. Pero de todo eso, lo más eficaz para el difunto es la Eucaristía, porque estamos ofreciendo el sacrificio de Cristo por esa alma purgante. Si esa alma ya se encuentra en el paraíso y yo ofrezco la misa por esa alma, no pasa nada. Esas gracias que yo estoy aplicando a esa alma de ese difunto, Dios se la da a difuntos que no tienen quien ore por ellos. Y al igual, esa persona que ya está en el paraíso estaría contenta porque estamos también recordándonos de ellos en la tierra. Sí, porque también es como difícil saber si ya está en el paraíso, no está así, ¿a dónde va? No hay manera de saber si un difunto necesita aún Eucaristías o indulgencias o peregrinaciones o ayunos. Sí, porque si no seríamos como Dios, sabiendo todo, no se puede. No hay manera. Por ejemplo, también se dice, bueno, vamos a ofrecer la Eucaristía por los niños abortados. Pero si los niños abortados están en el cielo, ¿cómo voy a ofrecer una Eucaristía por los niños abortados? Claro. Son ángeles ya. Son ángeles. Ya están en el cielo. Entonces, eso está mal dicho. Como también decir, vamos a rezar este rosario por los niños abortados. O sea, que ellos no tienen pecado. ¿Cómo voy a rezar el rosario por los niños abortados? Quizás por los niños que están en riesgo. Esa es otra cosa. Vamos a orar por los niños que corren peligro en el vientre. En el vientre, por exactamente. las amenazas de aborto que pueden tener por sus padres. Hasta por, o sea, también ofrecer el rosario por las mamás. Y para detener el crimen del aborto. Exactamente. Entonces, yo digo que hay que ponerse a pensar un poquito y en esto hay que hacer docencia, hay que hacer catequesis, ¿verdad? Porque no podemos ir a presentar una intención así porque cualquiera, no. Claro que sí. No. Bueno, padre, entonces... Ya pasamos la primera parte, porque ahora voy a dar ejemplos y por eso tengo aquí el misal. Sí, padre, porque la gente dice, bueno, ¿y entonces dónde está la...? Bueno, aquí, ahora ustedes lo van a ver, ¿dónde está la prueba? Bien, muy bien. Con el misal. Entonces vamos a un cambio y volvemos. Excelente. Continuamos con mucho más de las buenas nuevas para todos, padre. Entonces, usted nos va a poder desglosar un poco más las intenciones y dar el ejemplo. Esto yo creo que se debería sacar copia y distribuirla en todas las parroquias, porque hay una ignorancia sobre esto. Por ejemplo, yo a veces he ido a una iglesia a celebrar la Eucaristía y me ponen ahí, por la resurrección de fulana de tal. Y yo, pero espérate. Eso por la resurrección de fulano de tal. ¿Eso qué quiere decir? Somos testigos de Jehová. Ay, no. Los testigos de Jehová, la doctrina de los testigos de Jehová sobre esto de la muerte dice que cuando una persona se murió también el alma y se acabó. Y hay que esperar la segunda venida de Cristo para que los muertos resuciten. Eso no es doctrina de la Iglesia Católica. El que vamos a ser revestidos con un cuerpo inmortal es otra cosa. La doctrina de la Iglesia Católica es, y búsquenlo en el catecismo, está bien claro que cuando uno muere, el alma se separa del cuerpo. ¿Cómo voy a rezar yo por la resurrección del alma si el alma ya está resucitada? Entonces, sí que hay anáforas que hablan de que la resurrección de los muertos, pero lo está diciendo en el sentido del juicio final. Ahora, lo que oramos es, en sufragio, oramos por el alma no por la resurrección. Eso le toca a Dios, el juicio final. Porque cuando Jesús regresa a la tierra, en el juicio final se da la resurrección de los muertos en el sentido de que es Dios el que juzga y unos irán a la vida eterna con un cuerpo incorruptible y otros a la condenación eterna. Yo puedo pasarme toda la vida orando por una persona que ya está condenada. ¿Cómo yo voy a
hacer que salgan del infierno no puede salir nadie. Estoy poniendo ejemplos, porque eso de la resurrección confunde. El alma es inmortal. Ahora, si hay gente que no lo cree, ya es otra cosa. Hay gente que cree que el alma no es inmortal, esa es su manera de pensar. Bendito sea Dios. El alma es inmortal y por eso el aborto es un crimen abominable, porque desde que el espermatozoide se une con el óvulo, allí hay alma inmortal. Aunque sea pequeñito el embrión, tiene un alma inmortal. Entonces, yo no puedo estar orando por la resurrección de alguien cuya alma está en el paraíso o cuya alma está en el purgatorio. Ahora, ¿cuáles son las intenciones? Porque también he visto intenciones de misa por la liberación de tal, por la conversión de la familia tal. ¿Cómo voy a decir yo públicamente que esta familia está en pecado? Claro. Oye, hay que tener un poquito de criterio. O hasta con el tema de la infestación también. No, y el problema es que el sacerdote llega y ya encuentra la hoja ahí que va a decir. Por favor, esto no se escribe así. Mire, ¿quieren saber cómo se deben hacer las intenciones? Yo las voy a presentar aquí. Yo sé que este programa va a ser uno de los más discutidos, no discutidos, que la gente va a apreciar más. Miren, aquí está el misal romano. Aquí dice, a ver si puede hacer un acercamiento aquí. Dice, misas y oraciones por varias necesidades y para diversas circunstancias. Estas son las intenciones que debemos considerar. Miren las intenciones. Por la iglesia, yo puedo dar una ofrenda a la iglesia y decir, yo quiero que se haga una misa o que el sacerdote celebre una Eucaristía por la Iglesia Universal, por el Papa, por los obispos. Aquí están una lista, mira, diversas necesidades, vean. La Iglesia Universal, por el Papa, por el obispo, por el concilio, el sínodo, por los sacerdotes, por los ministros de la iglesia, por los laicos. Aniversario de matrimonio. Qué bonito. Ahí está. Una graduación en acción de gracias por haber culminado los estudios. Por la familia. Eso sí, voy a mandar a hacer una Eucaristía, entre comillas, porque no se manda a hacer. Voy a ofrecer una Eucaristía por la familia, por los religiosos, por las vocaciones, fomentar la concordia, por la reconciliación, la unidad de los cristianos. Aquí hay un ejemplo. Acá tenemos más. Mira lo que dice, la patria, la ciudad, los gobernantes, las reuniones de los gobernantes de las naciones, por el presidente de la República. Muy raro, ¿verdad? Sí. Aquí tenemos otro ejemplo. Por el presidente de la República, al comienzo del año civil, por la santificación del trabajo humano, por el tiempo de la siembra, para después de la cosecha, por el progreso de los pueblos, por la paz, la justicia, por los prófugos, terremotos. Luego vienen diversas circunstancias, mire, la remisión de los pecados, para pedir la castidad, por la castidad de los jóvenes. Claro que sí. Voy a dar una ofrenda a la iglesia para que los jóvenes sean castos. Miren qué bonito. Luego dice, por la caridad, los que nos afligen, por los cautivos, los encarcelados, los enfermos. Esta es otra cosa, ¿no? Por la salud eso se puede perfectamente. Por el buen parto de fulana, por acción de gracias por el parto que tuvo. Todas esas son intenciones que se pueden. De la acción de gracias también. Por los moribundos, para pedir la gracia de una buena muerte, para dar gracias a Dios por algo. ¿Puedo enfocar aquí, José? Mire, seguimos. Esa es la más importante. Ahora, misas votivas también ocurre, ¿no? Porque la gente dice, bueno, yo solicito una Eucaristía por San Judas Tadeo, o a San Judas Tadeo, o a Don Bosco. ¿Se puede? Sí se puede. Pero pongo una intención. Bueno, a San Judas por un favor recibido, a San Judas por una gracia que necesito. Claro, aquí está. Dice, de los santos Pedro y Pablo, por los apóstoles, por los santos, la preciosa sangre de Cristo, del Espíritu Santo. Aquí está. Misas votivas. Porque yo soy devoto de la preciosa sangre de Cristo. Yo quiero que el sacerdote considere esa intención
una Eucaristía a la Especial. preciosa sangre de Cristo. El sacerdote va y bueno, ofrecemos esta Eucaristía a la preciosa sangre de Jesús en las intenciones. Aquí, esto es lo que manda. Ahora, estos son ejemplos porque aquí no están todas las No intenciones. están todas, sí. Vamos a citar otros. Miren, y aquí viene por los difuntos, ya, ¿verdad? Entonces, un niño no bautizado, también eso es importante. Sí. Si bien no podemos ofrecer, o no hay necesidad de ofrecer una misa por los niños abortados, tampoco es que no se pueda, porque muere un niño no bautizado, se puede ofrecer una Eucaristía, pero no porque el niño no ha entrado en el cielo. Ya aquí esta intención está en conexión con la madre y el padre de ese niño. ¿Por qué? Si un niño muere por el aborto provocado y después la mamá y el papá de ese niño se arrepienten, entonces pueden ofrecer una Eucaristía por ese niño, no para que el niño entre al cielo, sino por la sanación de su corazón, porque no le permitieron estar en este mundo, y para que se reconcilien con el niño. Entonces ahí sí, por el alma de fulano de tal, que el niño va a sentir en el cielo esa oración y eso les va a ayudar a ellos para sanar la herida del aborto. Ya eso es otra cosa. La tradición de la iglesia, cuando una persona muere, es hacer un novenario de Eucaristías. ¿No? Porque Sí. son 9 Eucaristías o 10 Eucaristías que se le están ofreciendo al difunto para que a través de esas oraciones y del sacrificio de Cristo, si la persona murió y no está totalmente expiado todos sus pecados y todas las penas debido a los pecados que cometió, pueda ir al paraíso, ¿no? Entonces, Sí. por eso. Ahora, si ya el alma de ese difunto está en el paraíso y cada año yo ofrezco una misa en el día en que murió, no pasa nada porque lo estoy saludando. No la necesita porque ya está en el cielo, pero lo estoy saludando, lo estoy recordando, es un acto de piedad. Y Dios lo ve también, ¿no? Y lo ofrece, como usted dice, por otra alma que quizás lo esté necesitando, pues. Así es. O sea que todas nuestras oraciones Dios las recibe igual. Así que también es como aprender también eso, ¿no? En fin, todos los estos son ejemplos. Esto no quiere decir que si las intenciones, yo quiero aclarar esto, si las intenciones no están aquí en el misal, no es que no la podamos hacer. Son ejemplos, pero es que a veces uno encuentra unas intenciones raras. Sí. ¿No? Imagino raras. que también el sacerdote en ese momento, ¿qué puede hacer en esa plena misa? Yo digo que no hay que ofrecer misa, a menos, a mí me lo enseñaron en el curso de exorcismo que tomamos en Roma. No se hacen misas equiparables a exorcismo. No se hacen misas por la liberación de, se hacen misas por la salud de, la salud espiritual de. Tú estás aplicando el sacrificio de Cristo. ¿Cómo es que estás aplicando el sacrificio de Cristo por un exorcismo? No, no se debe. El exorcismo es un sacramental que está dirigido precisamente a la expulsión del demonio. Y eso es el exorcismo deprecativo o imperativo, ambos exorcismos que se hacen, u oraciones de liberación. Pero en este caso, lo que se debe hacer es ofrecer la Eucaristía por la salud espiritual de fulano. Pienso, padre, que clave es la secretaria que puede como encauzar. Ese es el punto, porque la secretaria, no sé cuántas secretarias de parroquia estarán escuchando esto, ¿no? Qué lío. Sí, pero si no están escuchando a la secretaria, la cosa sigue, pero bueno. Que eso puede ser una ayuda, pues. Sí. En las parroquias, porque Así se da en todas las parroquias igual. Es difícil evangelizar, ¿no? Y que todo el pueblo de Dios pueda asumir y también hasta poder tener esa información del misal, ¿no? Sí, la idea es esta, que tomemos de referencia el misal, a ver cómo debemos presentar las intenciones de la Eucaristía, que también, por ejemplo, cuando vamos a rezar el rosario, ¿no? Cuando vamos a hacer la liturgia de las horas, una hora santa, porque también veo en la hora santa que las personas llaman y van escribiendo aquí cuando hay hora santa también unas intenciones un poco, pues, extrañas, confusas, ¿no? sí. Extrañas. Y aquí también, porque fíjate,
casa herrero, cuchillo de palo, porque hay que ver también qué es lo que pasa aquí cuando está la vigilia y la adoración al Santísimo. Claro. Bueno, Padre. Muy bien. Yo creo que ya con esta explicación, creo que el pueblo de Dios va a poder quizás encauzar más las intenciones, porque hay una gran necesidad de ofrecer las oraciones a Dios, y no solamente las Eucaristías, sino también los sacrificios personales para salvar las almas del purgatorio, los familiares, sobre todo en las familias, ¿no? Que las personas que más quieren, que ya han fallecido, pues ofrecen muchos rosarios, ofrecen penitencias, ¿no? Que ayuden a esas almas a ir al cielo. Y yo siento que también algo que refuerza bastante es, que hemos hablado en otros programas, que allá en Roma está la iglesia del corazón del sufragio de Jesús, que es como está que... la iglesia, sí, hay varias iglesias del sufragio, muchas iglesias consagradas al sufragio, muchas, pero hay un museo del purgatorio también en Roma. Ese museo del purgatorio de un sacerdote que fue recogiendo testimonios de almas del purgantes que pedían oraciones por su liberación. Que cuando uno entra tiene como un vidrio y tienen todas las... Sí, los testimonios. Sí. Los testimonios, muy, muy interesante, que yo he podido ir también. Y todas tienen sus historias, ¿no? Ajá. Y casi todas han sido salvadas o han pedido o han venido aquí a la tierra para pedir Eucaristía por esa alma, pues pidiendo ayuda. Sí. Entonces también nos anima mucho a ofrecer las Eucaristías, ¿no? Y también cuando uno va a la Eucaristía, no solamente ofreciéndola por el difunto, sino solamente por el simple hecho de ir a la Eucaristía, uno puede ofrecerla por las almas del purgatorio, pues. No tiene que uno ir dizque a una intención específica, sino, por ejemplo, todas las Eucaristías yo las puedo ofrecer por las almas del purgatorio, porque se está ofreciendo a todas las misas, en todas las misas se ora por las almas del purgatorio, y en todas las misas se ora por el Papa y por el obispo de la diócesis. Exacto. Bueno, Padre, muchas gracias. Bueno. Nos despedimos de ustedes y los esperamos con muchas buenas nuevas para todos.